años de pandemia, que ha hecho que procesos que parecían interminables en muchos casos y de una dificultad muy importante, en parte por los proyectos que se afrontaban y en parte por cómo lo asumía, ¿no?, la gente, que son al final los pacientes o los usuarios, ha supuesto, y el otro día lo comentábamos, un avance espectacular en cómo la gente se ha adaptado a las tecnologías cuando realmente le hace falta para desarrollar proyectos o tiene necesidades que le hacen falta para ello, ¿no? Bueno, en unos casos han sido necesidades puramente de trabajo, pero en otros casos, y esto es un salto muy grande, cuando hacía falta que una persona mayor ver a un familiar y para eso tenía que activar un Zoom en una persona mayor que nunca hubiéramos esperado que hubiese tenido el más mínimo interés, bueno, pues esa necesidad genera que haya dado ese salto digital y que ahora además sea mucho más fácil en algunos momentos y creo que es muy positivo para todo lo que vamos a ver en estos próximos años, que muchos usuarios y además que nos afecta mucho a la farmacia, como son esos usuarios crónicos que a veces tienen cierta edad y es más difícil el concepto digital, bueno, pues este avance nos va a facilitar en algunos momentos que se puedan implantar con mayor rapidez. La Organización Farmacéutica Colegial está trabajando duramente en todo el tema de la digitalización y con una premisa muy importante que también comentábamos el otro día, es que nadie quede atrás. Es decir, al final tiene que ser un avance universal, es decir, tiene que ser un avance de todas las farmacias, porque aquí no vale que haya 2, 3 velocidades, que es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Incluso debatíamos el otro día internamente si al final debe ser casi obligatorio, ¿no? Es decir, que al igual que cuando nos establecemos en una farmacia a nivel físico tenemos cierto tipo de obligaciones, que ese acceso digital genere también cierto tipo de obligaciones para que como sector nos veamos reforzados y frente a la sociedad como un servicio integral, ¿no? Y no solo que unos lo tengamos, otros no, y se generan ciertas desigualdades que nos hacen un flaco favor al colectivo. El Consejo desarrolló, apoyando y basándose en esta idea, una agenda digital de la profesión farmacéutica, que agrupa 28 proyectos en 5 ejes, que son la innovación asistencial, la seguridad del paciente, la cohesión social y territorial, la transición ecológica y la comunicación con la sociedad y entre profesionales. Y que además con unos objetivos que creo que nunca debemos olvidar y que también tiene bastante auge ahora, que es humanizar un poco también la relación, no solo con el paciente, sino entre los profesionales, y siempre exigiendo, obviamente, y desde aquí reclamando, que el farmacéutico esté metido en estos círculos de digitalización, ¿no?, y de conexión digital con el resto de agentes del sistema. Sin más, esta breve presentación, voy a ceder un primer turno de palabra para que hagan un pequeño enfoque de por dónde a lo mejor podemos ir y luego vamos a ir lanzando preguntas. Queremos que sea un formato bastante ágil, en el cual no van a ser pequeños discursos, sino vamos a establecer un debate abierto. Podéis intervenir en el momento que creáis oportuno, no vamos a estar con los turnos de palabra. Y sí os pido también agilidad en las respuestas y luego al final dejaremos un poquito de tiempo para que hagáis las preguntas que os hagan falta. Pues bueno, si os parece, empezamos por Juan Pedro, que nos haga también una valoración como también responsable de esta comisión digital del Consejo y, bueno, ponga la pelota en juego. Muy bien. Gracias, Manuel, y gracias a todos por vuestra presencia aquí a esta mesa, que seguro que será motivo de debate y de conocimiento compartido por todos, ¿no? Para nosotros, desde el Comité Directivo del Consejo General, la innovación siempre hemos manifestado que se encuentra en el ADN de la profesión, ¿no? Y esa innovación, por supuesto, ahora viene con esta transformación digital, como comentabas bien, Manuel, acelerada en momentos de pandemia, donde hemos tenido que avanzar en procesos de digitalización muy importantes y en un tiempo récord, ¿no? Creo que estamos en un momento crucial para poder avanzar y que todos tengamos un mismo lenguaje digital, que sepamos capaces de avanzar en todo esto, y nosotros como Consejo General y como la casa de todos los colegios farmacéuticos, pues debemos liderar
todo este avance y toda esta transformación digital. Lo que no hagamos nosotros, pues no lo van a hacer otros. Y tenemos que no cesar en el empeño y seguir avanzando, y probablemente tengamos que avanzar más rápido de lo que lo estamos haciendo, porque todo está avanzando a una velocidad tremenda y debemos de ser los líderes de este proceso de transformación que viene exigido por la propia sociedad y, en nuestro caso, por los usuarios, por los pacientes, y debemos de estar ahí. Creo que en esta mesa podrán salir muchos temas de digitalización que hemos vivido y que tenemos que plantear a través de esa agenda digital, que es un poco el camino que nos hemos comprometido, ¿no?, a seguir con esos 28 proyectos y con esa línea de 5 ejes que creo que está bien enfocada y que habrá que irla revisando porque hay cosas que ya las hemos avanzado y procesos en los que tendremos que irlos modificando al albur de este avance tan tremendo que hay en el proceso de transformación digital. Gracias. Nada. María José. Pues mucho más brevemente, gracias a todos también por venir. Mucho más brevemente, yo quiero decir que la digitalización es un impulso ineludible para incrementar el valor añadido en la prestación de servicios de salud y mejorar la salud de los ciudadanos. Digitalizamos para aportar valor al paciente, para aportar valor al farmacéutico. Tenemos que conseguir una digitalización de proximidad y que la digitalización viene a cambiar el modelo de relación del farmacéutico con el paciente. Bien, gracias. Jorge. Nada, muchas gracias por invitarme. La verdad es que a mí el tema de la digitalización me parece muy interesante. Creo que es uno de nuestros grandes retos y me alegro de poder compartir este rato con vosotros. Habéis dicho ya algunas de las cosas. Creo que es muy importante tener el foco, traer la pelota al terreno de juego, porque tenemos que ir concretando, como dice Juan Pedro, quizás tengamos que darnos un poco más de prisa. Y hay, bajo mi punto de vista, dos objetivos. Por un lado, el poner los recursos para todos los farmacéuticos, como comentabas, ¿no? Que no dejáramos a nadie atrás. Nosotros nos basamos en esta capilaridad, en este sistema en el cual se aporta mucho valor en cada rincón de España y es importante que lo que se vaya haciendo sea accesible a todas las farmacias, en pequeños núcleos también. Como sabéis, yo soy el presidente del Colegio de Huelva, tenemos pueblos pequeños en los cuales siempre pienso. Y por otro lado está el paciente. Tenemos que mejorar la salud de vida del paciente con esta digitalización. Tenemos que hacer que se sienta importante, porque al final mejorará su salud, pero también recaerá sobre el sistema. Ahí tenemos, pues, bueno, las farmacias en red que todos deseamos y que tiene que ser uno de nuestros focos. Tenemos que tener en cuenta las amenazas o lo que siempre hablamos de lo que es ilegal offline, que sea también ilegal online, para hacer una digitalización y que vaya todo con sentido, pensando desde el punto de vista asistencial, como siempre hace el Consejo. Y bueno, habrá que ir concretando. Ahora, a medida que avance la entrevista, pues vamos concretando temas. Muy bien. Yo voy a ir cogiendo y lanzando temas, si os parece, porque creo que ya con lo que hemos dicho aquí ahora mismo me han salido 4 temas que creo que son bastante interesantes. El primero es lo del mismo lenguaje que ha dicho Juan Pedro, que creo que es realmente importante, ¿no? Y también lo hablábamos antes con María José, no sé si llamarle aquí interoperabilidad, porque puede confundirse con solo receta electrónica y además genera también un debate extra, ¿no? Pero ¿cómo creéis que deben, al final, para que tengamos una unidad de criterio, y cómo podemos mejorar ese tema entre comunidades para que al final no se limite, ¿no?, el movimiento de los pacientes? Que es absurdo estar hablando de digitalización, que es un término que lo que nos lleva es a abrir fronteras y espacios, y en cambio luego muchas veces nos limitamos a, no, es que si te has pasado a la provincia de al lado, me he quedado cortado, ¿no? ¿Cómo veis este tema? Al final, el usar un mismo lenguaje, bueno, y aquí probablemente falte una pata importante en toda esta transformación digital, que sería la administración, ¿no? Y ese lenguaje que tenemos que tener entre la administración, las corporaciones y las diferentes profesiones. Porque estamos en este proceso en el que tenemos que entendernos con el resto de profesionales sanitarios y, por supuesto, hacer esto de cara a la administración.
yo creo, y no vamos a huir de ningún tema, o sea, cuando toca hablar de interoperabilidad, que sé que la habéis disfrutado este verano, lo abordaremos, ¿no? Pero ahora mismo estamos en esta cuestión de ese lenguaje con el resto de profesionales sanitarias y con la Administración. Y creo que en ese sentido estamos haciendo una construcción desde nosotros mismos. El lunes valorábamos también la necesidad de tener la visualización desde fuera, externa, hacer procesos desde fuera. Y creo que tenemos que insistir en llevar un mismo lenguaje, porque si no todo será baldío y empezaremos a tener soluciones diferentes. Ya tenemos un problema adicional con 17 modelos diferentes, por ejemplo, de receta electrónica, o 17 situaciones de proceso de digitalización, cada uno en una comunidad autónoma, ¿no? Y eso es irremediable e irreversible. Tenemos que saber intercomunicarlo, ¿no? Y para eso, pues sí es necesario un mismo lenguaje y, sobre todo, basado en unos mismos objetivos. Y en esa pata, que esa es nuestra visión, no hacer solo proyectos en los que nosotros nos miremos a nosotros mismos, sino tener en consideración a otros profesionales sanitarios y, por supuesto, de la mano de la Administración, que creo que no nos tiene suficientemente en consideración a la hora de establecer sus estrategias de digitalización. Yo coincido con lo que dice Juan Pedro. Aquí la Administración es una pata muy importante, la interoperabilidad no funciona bien, eso es una realidad que el foro seguramente compartirá y es muy mejorable. Nosotros, desde nuestro punto de vista, podemos poner todo, pero tenemos que intentar convencer a la Administración que es por la seguridad del paciente, por el beneficio, es que no podemos seguir con procesos tan tediosos como comentabas, ¿no? Que cambias de comunidad y es un caos. No tienes la misma información, no se la puedes dar al paciente, además es una información que el paciente merece conocer, que hay veces que falla también en este caso, en el verano, como decía Juan Pedro, y la Administración es clave. No sé, María José, ¿qué piensas? Bueno, pues también coincido en lo mismo. O sea, la receta electrónica supuso una mejora en los procesos, o un antes y un después en los procesos de dispensación y de prescripción. Y otro avance fue la interoperabilidad. Pero esa interoperabilidad, para mí, todavía no está perfectamente desarrollada. Depende muchísimo de las comunidades autónomas. Y no es posible, no tiene que ser posible, que a un paciente que se desplaza a otra comunidad autónoma no se le pueda dar una atención integral, pues porque no podemos ver ciertas funcionalidades que en nuestra comunidad autónoma no están desarrolladas. Entonces, las comunidades autónomas se tienen que implicar muchísimo más en que todo lo que podamos extraer y aprovechar de la receta electrónica podamos ponerlo a disposición de los pacientes, porque yo, si no veo el tratamiento completo de un paciente que viene de otra comunidad, es que yo no puedo saber si ese paciente quiere hacer acopio, si verdaderamente necesita el medicamento, si lo está tomando bien, no puedo hacerle un seguimiento, quizá tenga la receta electrónica caducada y tenga que ponerse en contacto con su centro de salud de su comunidad autónoma. Entonces, esto para mí es que sesga un poco la atención farmacéutica que yo puedo, la atención al paciente que yo puedo dar en mi comunidad, aunque haya una interoperabilidad. Pero interoperabilidad no tiene que ser yo puedo darle el medicamento en mi comunidad, sino yo tengo que darle calidad de atención a ese paciente. Para eso necesito una receta interoperable, completa. Yo quiero decir homogénea, no sé si esto es posible, ¿no? Pero eso hubiera sido lo suyo. La receta, cuando yo estaba estudiando, se pilotó aquí la receta electrónica, aquí al lado, a 5 minutos de aquí. Nos tenemos que acordar siempre de Manolo Ojeda, que Dios lo tenga en su gloria. Y es que fue, entonces yo pensaba, iluso de mí en mis inicios, cuando era un farmacéutico incipiente, que las demás comunidades copiarían la receta que ya existía y cada uno hizo la suya. Entonces la Administración es como es, pero sí tenemos que hacerles ver que desde la corporación, desde el Consejo, es el órgano competente para esto, pues tiene que darnos herramientas para poder dar un buen servicio. Es muy simple. De todas maneras, yo discrepo. La situación de las comunidades autónomas es irreversible. O sea, no vamos a hacer ahora una unificación de la receta. Objetivamente es imposible, porque también hay 17 prestaciones farmacéuticas diferentes. Entonces, sí coincido en eso quizás con
María José, de que habrá que establecer sistemas de información similares, ¿no? Que por lo menos en una línea básica, pues el farmacéutico que trabaja en Andalucía tenga la misma capacidad de acceso a información, el farmacéutico que trabaja en Madrid o que trabaja en Cataluña o que trabaja en Teruel, ¿no? Yo creo que por ir avanzando, una de las cosas, por ejemplo, que en Madrid sí que en relación a esta interoperabilidad, que no solo ya a nivel de receta electrónica, ¿no?, sino de comunicación interna, es la relación directa médico-farmacéutico que en Madrid llevamos reclamando mucho tiempo y que parece que hay ciertas resistencias, ¿no?, en algunos momentos, además, inexplicables, porque qué mejor. Al final yo creo que todo el sistema tiene que estar enfocado en el paciente y el paciente lo que quiere es la solución de sus problemas. Y que sea temas ágiles, es decir, no solo es arreglar que la receta está mal y se lo he dicho al médico, sino muchas veces, obviamente, entrar en temas de fondo en cuanto a comentar ciertos temas de la medicación que estamos viendo, pues ciertos errores de posología, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que va a ser un tema que no sé, no entendemos muy bien en Madrid por qué muchas veces se frena esa comunicación directa entre profesionales? Bueno, la comunicación es un aspecto que hay que mejorar muchísimo. O sea, no podemos comunicar directamente al médico de forma ágil y eficaz todo lo que observamos respecto a los tratamientos de los pacientes, las dificultades que tiene. A veces es simplemente una intervención sobre la receta electrónica que no requiere ni la visita del paciente, pero como no hay otra forma de comunicarse, estamos obligando al paciente a que pida una cita médica simplemente para que hagan una intervención sobre la receta electrónica por cualquier motivo. Y eso tiene una incidencia sobre lo que es la adherencia al tratamiento, porque a veces al paciente pues, le resulta incómodo ir o tarda unos días y está perdiendo la adherencia sobre su tratamiento, por ejemplo. Entonces, y luego otra cosa que yo quiero apuntar es la implicación también de los prescriptores en receta electrónica. Tenemos que ampliar la prescripción en receta electrónica, no solo en lo que es atención primaria, sino también desde especialidad y desde hospitales. El tema de la comunicación es algo muy importante, como decía María José. Me gusta poner ejemplos. Nosotros el jueves hablábamos con una delegada de salud que nos decía que el correo que reciben los médicos, que tienen una SSPA, que es las siglas finales y tal, pues cada día son 300 correos que no se discriminan. Nosotros aquí tenemos una herramienta que es la anulación cautelar, que me imagino que existe en otras comunidades también, que estamos intentando que se utilice cada vez más, y muchas veces los compañeros se quejan que el médico no atiende esa petición y es porque realmente tienen saturados una lista de correos y no se discriminan. Entonces tendremos que ser un poco más inventivos. A lo mejor el mail pues no es la herramienta, tenemos que estar todos en el mismo entorno, que te comuniques en la misma aplicación y en esa misma aplicación se pueda interactuar con otros profesionales sanitarios, pero yo iría un paso más allá y me gustaría que dentro de la digitalización visualizáramos que el farmacéutico tuviera más capacidad de decisión para ciertos temas, y me explico. No es normal que no podamos cambiar comprimidos por sobres cuando hay un desabastecimiento que es claro y notorio, o que en biológicos, que sí, que son biológicos, pero tenemos un problema con el creón, por centrarnos en un medicamento, y tienes a lo mejor de 50 y no de 100 y no lo puedes cambiar. O sea, el farmacéutico es un profesional sobradamente cualificado y a la administración le interesa que esos pequeños problemas se solventen y por supuesto no tendría que ir el paciente a gastar otra consulta. Hay problemas de médicos y de consultas que están un poco saturadas, entonces debemos ser, bajo mi punto de vista, más ambiciosos a la hora de solventar problemas y no tomar, no buscar la solución de hace 15 años, sino intentar buscar entre todos, porque no tenemos obviamente la solución, la forma de incidir en este tipo de problemas. Juan Pedro, has dicho antes en tu intervención al principio que también el momento es importante. Yo creo que es una de las cosas que también hay que concienciarnos, ¿no? Es decir, hay proyectos que se lanzan muy pronto en el tiempo y a lo mejor siendo grandes proyectos fracasan, pero quería saber vuestra opinión. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el momento es ahora, es decir, ya se dan los mimbres, ¿no? El sector farmacéutico a nivel interno, estamos hablando aquí pues de las farmacias y hay
un nivel de digitalización interno muy potente. Es verdad que muchas veces, y quiero que lo reflexionéis y lo hablamos el otro día, estamos muy digitalizados siempre en lo que llamábamos, en donde hay una parte transaccional, es decir, cuando nos interesa nos digitalizamos a tope, ¿no? Y en aquello que es menos transaccional, que muchas veces puede ser a medio y largo plazo no menos importante, es donde, bueno, ahí ya nos digitalizaremos que nos queda tiempo por delante, ¿no? Pero ¿qué movimientos ha hecho en esta agenda digital el Consejo y qué herramientas yo creo que están empezando a utilizar para que esa digitalización real de cara no solo al interna sino hacia afuera sea una realidad? Yo creo que el momento efectivamente es ahora y tenemos que aprovecharlo por muchos motivos. O sea, si hiciésemos el Kahoot del otro día aquí en la sala y preguntase si consideran que los compañeros estamos digitalizados o no, pues probablemente saldría ese 50-50, ¿no? de pensar, porque hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho, pero creo que hemos avanzado internamente. El tema del momento es muy importante porque en esta revolución digital que se está produciendo, si no lo hacemos nosotros, nos lo van a venir con el pastelito ya cocinado, ¿no? Entonces es importante que a raíz de la pandemia todos estos avances se puedan consolidar y sobre todo hemos visto un movimiento de una sociedad que ha cambiado. La sociedad ha cambiado totalmente y nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio. Probablemente hemos hecho procesos de digitalización, como decíais, internos, mirando hacia adentro, y tendremos que visualizar también esa capacidad de hacer hacia afuera, ¿no? Nosotros hemos hecho también procesos de digitalización importantes, sabéis todos, las plataformas CISMED, PharmaHelp, las APPs que hemos generado. En este congreso se consolidará también probablemente el inicio de una nueva APP, pero vamos a seguir usando plataformas como también o soluciones digitales como Medicamento Accesible Plus, que sí está enfocado hacia el paciente. Son caminos que hay que seguir y creo que debemos de atender también mucho, no solo a solucionar ese proceso de digitalización interno, sino ver cuáles son las necesidades del paciente, cómo vemos que esas necesidades han cambiado a raíz de una pandemia. Y en lo que íbamos a tardar antes, a lo mejor décadas en hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo en un tiempo muy breve. Y creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Y de lo que hablabais antes de la receta electrónica, pues efectivamente, tenemos una red capilar de 22.198 farmacias. Y tenemos 17 modelos de receta electrónica, ¿no? Aquí, en Andalucía, hoy estamos, lo ha nombrado él, pioneros de la receta electrónica. Ahí, sobre todo, lo que tenemos que fijarnos es que la cantidad de gente que pasa todos los días por la farmacia, los 47 millones de habitantes, la cantidad de datos de procesos que podemos llegar a tener día a día en la farmacia, y esa herramienta principal, volviendo al eje interno, que no nos permite comunicarnos ni siquiera con los compañeros, con el compañero médico, con cualquier profesional sanitario. Hay mucha tarea por delante, pero el momento es ahora y tenemos que hacerlo con cierta rapidez. Me vais a ver, a mí me gusta pisar un poco los callos de la gente. Me gustaría que se hiciese sin duplicar esfuerzos. Ahora que tenemos aquí a Manuel, que son colegios grandes, el Colegio de Madrid, Barcelona, hay colegios muy grandes que pueden implementar herramientas o que pueden digitalizar más fácilmente, otros colegios más pequeños que están un poco ahí a la expectativa de que tanto Consejo General como algún Consejo Autonómico pueda desarrollar este tipo de herramientas o ayudar en su digitalización. Sería muy importante, yo sé que todos lo pensamos, pero reflexionarlo profundamente, el no duplicar esfuerzos o al menos el que las herramientas puedan hablar el mismo lenguaje, porque estábamos diciéndole a la Administración que la receta electrónica de diferentes comunidades fuera interoperable y tal, pero nosotros mismos también desde nuestra organización, pues está PharmaSurvey, está Sonfarma, tenemos Nodo Farma Asistencial, Cefas Expert, Vida Farma no sé qué. Entonces, me parece genial, pero el farmacéutico tiene el tiempo que tiene que estar proactivo en hacer programas de salud, en ser asistencial, pero claro, no puedes tener abiertos 70 entornos en tu farmacia y registrar, hoy le registro la atención en mañana en la otra. Todos tenemos que
sumar esfuerzos para que... y además creo que son complementarios, que no tenemos por qué descartar una sí y otra no, pero siempre mirando a que puedan hablar el mismo lenguaje. No sé si tenéis alguna opinión en contra. Iba un poco, el siguiente tema iba por ahí, ¿no? Es decir, cómo se hacían compatibles esos desarrollos que por un lado el Consejo va avanzando y es verdad que hay colegios que tienen la capacidad, pues se van desarrollando plataformas o consejos autonómicos, ¿no? Se desarrollan plataformas y al final hay un escenario que hay mucho, le llamamos un poco también ruido, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con Jorge, el estar duplicando esfuerzos o quintuplicando esfuerzos cuando hay una herramienta y repetirla con el coste no solo económico, sino en tiempo. Y además estoy muy de acuerdo con Juan Pedro que el momento es ahora y la rapidez es muy importante. Es decir, no es que si ahora empezamos y bueno, dentro de 5 años ya sacaremos algo, porque el mercado además digital es muy ágil y lo que hoy es una novedad dentro de 3 meses está obsoleto. Y creo que es importante, ¿no, María José? Sí, yo... María José. Bueno, estando de acuerdo en que quizá existen ya modelos para dar el mismo servicio al colegiado y que llegue al paciente, yo quiero resaltar la importancia que tiene, porque claro, hay colegios muy potentes que pueden tener herramientas propias, las suyas, que los demás no podemos utilizar. Entonces, para colegios pequeños, como es el Colegio de Teruel, al cual represento, y otros muchos colegios pequeños, pues es importantísimo que se nos ponga a disposición herramientas para la prestación de servicios, para la seguridad de la dispensación, para la comunicación de los desabastecimientos, para que el paciente pueda conseguir ese medicamento desabastecido o que no lo tenemos en el momento, facilitar que pueda conseguirlo. Todo esto es importantísimo que a colegios pequeños se nos ponga a disposición, porque a mí me parece muy bien que Madrid tenga un modelo de lo que sea, porque es un colegio potente, o lo tenga Barcelona, o lo tenga el Consejo Andaluz, pero es que mi colegio no puede tener esto, ni puede copiar esos modelos. Entonces, es importantísimo que el Consejo ponga a disposición estas herramientas. A lo mejor es la pieza, ¿no?, de coordinación que debe hacer, ¿no? Tener ahí la cintura para poder... Al final es esto. Nosotros, en nuestra obligación como Consejo General, tenemos que coordinar y dar soluciones a aquellos sitios donde no hay posibilidades, ¿no? Evidentemente, pero él pues a lo mejor no tiene la potencia suficiente como para montar una plataforma ni nada de esto, pero sí tenemos que ayudar primero a coordinar, porque sí es cierto que hay comunidades autónomas que ya que tienen sus plataformas, como puede ser Andalucía, como puede ser Cataluña o Valencia, ¿no? Y luego tenemos nuestro gran nodo Farma, ¿no? que sí dan paro y con ese objetivo es con el que se viene trabajando, ¿no? A efectos de que nadie se quede atrás. Tenemos que avanzar rápido ahora y sin que nadie se quede atrás y sin duplicidades. Yo lo entiendo, porque al final a los compañeros, si no, vamos a hacer de esto un sistema muy complicado. Vamos a entrar por Nodo Farma o a través de Axon Farma para unas cosas, luego nos salimos, nos metemos en Nodo Farma, tenemos que entrar por otro sitio a la receta electrónica privada, por otro sitio tendremos que entrar a la receta electrónica pública. La tendencia tendrá que ser a coordinar y hacer posible que se entiendan primero ya las plataformas que están hechas bajo el amparo de Nodo Farma. Yo creo que debe de potenciar esa coordinación y que independientemente de la plataforma con la que trabaje o con la plataforma donde inicialmente te introduzcas estén interconectadas, en la parte más importante y más compleja será probablemente la parte asistencial, porque requiere unos sistemas muy controlados de protección de datos, etcétera. Pero si no hacemos eso, será muy complicado que podamos avanzar y, sobre todo, tener en cuenta de que nadie se quede atrás, que ninguna provincia se quede atrás, y en eso la labor del Consejo estará siempre ahí, ¿no? Y cuando sale Nodo Farma precisamente para eso, con ese objetivo de coordinar y con ese objetivo de no dejar a nadie atrás y que acudan. Estoy viendo aquí a Coruña, estoy viendo a Asturias, estoy viendo a Cantabria, Rita, a Belén, Héctor, en fin. Todo esto nadie... Son situaciones muy diferentes
y situaciones a las que debemos de adaptar, y creo que la idea de la creación de Nodofarma es fundamental. Y ahora tendremos que intentar coordinar a todas las plataformas existentes y que se entiendan entre sí y no estemos mareando a los compañeros, porque eso es un lío. Y tenemos que atender nosotros a evitar esas duplicidades, pero fíjate que estamos hablando de digitalización dentro del Sistema Nacional de Salud. Pero es que con la Administración tenemos también duplicidades. Fijaos lo que ha pasado con el SNS Pharma. Y para todo el proceso de verificación. Y viene aquí a colación también para poner sobre la mesa qué papel está haciendo la Administración con todo esto, ¿no? Resulta que hay una serie de obligaciones que hay que cumplir en un tiempo determinado, que nosotros como corporación lo hacemos, que llegamos a tiempo, y luego, sin embargo, nos encontramos que ahora que esto no vale y vamos a crear otra cosa y vamos a hacer una duplicidad de todo esto. Yo abordaría también por ahí, porque al final hablamos de digitalización del sistema de salud. Eso, nosotros tenemos que coordinarnos, pero es que la Administración también tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y si vamos a entrar a duplicidades, si nos duplicamos entre nosotros y luego encima nos duplicamos con la Administración, vamos en mal camino. A mí me parece muy interesante, y si te parece, lo retomamos luego el tema del SNS Pharma y Nodofarma, porque creo que es un tema que además creo que sería buenísimo, bueno, pues a saber dónde estamos ahora mismo, ¿no? Por rematar lo otro y cogiendo una cosa que ha dicho Jorge, que es el de unificar. Es verdad, al final cuando estamos delante del paciente, ese es el minuto que tenemos con el paciente, ¿no? Claro. Es decir, no podemos estar saltando de una página a otra, ahora me meto en esta web, aquí meto el código, lo pincho, lo copio de aquí. Yo creo que ahí sí que hay un esfuerzo de coordinación importante. Y también os digo, desde el punto de vista que tenemos nosotros, y no sé si lo compartís, que el tema de la digitalización es tan amplio que no podemos esperar a que un solo actor realice las cosas. Yo creo que la potencia de muchos colegios con capacidad y con iniciativa y con pues gente inquieta es muy importante, y que aquí debe haber una generosidad recíproca, ¿no? para que aprovechemos a avanzar intentando no duplicar, pero ahí es muy importante esas reuniones de coordinación de en qué está trabajando un colegio, en qué trabaja otro, dónde está el consejo. Y esa generosidad recíproca no solo en, oye, yo tengo la plataforma y te la doy, sino a nivel conceptual en todo lo que implica la digitalización, que yo creo que es fundamental, ¿no? Yo entiendo que desde luego Madrid lo ve así, no sé cómo lo veis vosotros. Perdona que no... En cuanto a la generosidad recíproca, ¿no? Que tiene que haber entre todas las partes para... Oye, a lo mejor es verdad que un colegio más pequeño, pero tiene un proyecto muy bueno y se enfoca en un proyecto... es fundamental. Pues comentarlo, oye, estamos desarrollando esto, que se sepa que se está haciendo, ¿no? Claro. Para evitar que otro colegio a la vez esté trabajando en el mismo sitio, ¿no? Sí, fundamental, vamos, y además si no seríamos la Administración, en lo que nos hemos quejado antes. Yo creo que la solidaridad hace que vayamos más rápido, y era una de las cosas que Juan Pedro decía, que tenemos que quizás darnos más prisa, y partimos de que todos juntos llegaremos, estamos todos en el mismo barco y llegaremos más lejos si compartimos y si aunamos esfuerzos. Yo eso lo comparto 100%. ¿Algún comentario más? Totalmente de acuerdo, es que poco vale. Ya... Cambiamos de tema. Vamos a retomamos esto que estabas diciendo, Juan Pedro, que a mí me interesa mucho, si quieres decir algunas cosas sobre el tema del estado de SNS Pharma y Nodofarma, más que nada por rematar ese fleco que has lanzado ahí, ¿no? Sí, bueno, de coordinación y de evitar duplicidades. Yo creo que es algo que conocido por todos, ¿no? Y el esfuerzo tan grande que se ha hecho por parte de la corporación y por parte de todos los farmacéuticos en el día a día, ¿no? Y establecer una exigencia. Yo iba como un ejemplo, ¿no? Pero que no es un ejemplo único, de duplicidades y de falta de, no sé, de que la Administración vaya por un sitio y nosotros estemos en otro sitio, ¿no? En este caso concreto había una exigencia clara, con una fecha determinada, donde el sistema de verificación de medicamentos tenía que estar implementado en España. Nosotros nos pusimos a hacerlo. Fíjate, si lo hubiéramos dejado a la Administración, pues estamos en el año 2022 y ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Pero no solo eso, sino que con ese esfuerzo lo hacemos, llegamos a tiempo, probablemente seamos el país europeo con un índice de verificación mayor de Europa, y en un sistema que funciona muy bien,
que funcionan muy bien. No podemos ahora, ni podíamos esperar, ni ahora parece lógico que la Administración, por un mal entendimiento a lo mejor de todo esto, pues considere que tiene que llevar a cabo ella un sistema de verificación de los medicamentos, ¿no? El objetivo o con el que sea, ¿no? Es absurdo que se pierdan recursos y que se pierda tiempo en todo esto, porque dediquémoslo a otra cosa, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, se están produciendo movimientos que a lo mejor tenemos que seguir, que nosotros nunca nos hemos retirado del diálogo para llegar a una situación lógica. Si se han producido cambios ahora en el Ministerio, pues a lo mejor es un momento oportuno también para poder volver a abordar este tema, porque a lo mejor es una visión equivocada de para qué se ha formado el sistema de verificación de medicamentos, o a lo mejor tenemos que explicarnos mejor. No lo sé, pero yo creo que es el momento de ahora sentarnos otra vez de nuevo, llegar a una solución y pasar página. Y que sí es cierto, y lo he traído a colación para que sirva de ejemplo de coordinación y de no duplicidades. La coordinación y no hacer las cosas dos veces, porque es una manera absurda de perder tiempo y de perder recursos. Y complicarle la vida a los compañeros, que sería inviable que tuviéramos que hacer por dos sistemas. Yo no, vamos, espero que eso nunca se produzca este escenario, porque sería un... Sí, espero que vean la luz, como tú bien dices. Exacto. Yo además lo que sí que percibo, y además pues lo que hemos vivido en estos últimos meses, ha sido que muchas veces también avanzamos a golpes, ¿no? Con todo el tema ahora de la interoperabilidad con otros países, ¿no? Las pruebas piloto, de repente ahora en Portugal, ¿no? Ha habido ahí, ¿cómo veis esto también, ¿no? Yo creo que falta un poquito de planificación en cuanto a lo que es... o sea, ha dado la sensación, ¿no? Como que estamos dentro de un momento en el que la digitalización es una de las palancas de cambio para salir de la crisis, etcétera. Entonces, de repente hay que implementar, ¿no? Ciertos temas que, como ha sido que dentro de un mes tenéis que tener la interoperabilidad vamos a hacer una prueba con, por lo menos nos llegó, ¿no? En principio, ciudadanos croatas, etcétera, que era un poco sorprendente, ¿no? La relación. Sí, sí, y hubo que adaptarse y formar a todos los farmacéuticos en un mes, ¿no? O finlandeses, sí. Yo todavía estoy esperando a los finlandeses allí por Jaén. No se enteró él si iban mucho los finlandeses, pero vamos a intentar que aparezcan también. Creo que lo que tú dices, ahora a prisa y corriendo te avisan con un mes de que tienes que hacer esto, ¿no? Y además en una situación en la cual muchas veces dicen, es que esto es una cuestión de temas de interoperabilidad, una cuestión del Consejo General, porque el interlocutor con el Ministerio, y nada más lejos de la realidad. Nosotros, bien lo sabéis, que estábamos de espaldas a esta situación. Nos hemos ido enterando conforme compañeros de comunidades autónomas nos han ido comunicando, oye, que me llaman, que nos dan un mes, que entramos de esta manera, que esto va a ser de aquella manera, y hemos estado sentados con ellos. Pero claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Es un sistema que lo hacen con su comunidad autónoma y el Ministerio se dirige a la comunidad autónoma y no nos pone a nosotros ni siquiera en grado de información. Ahora ya parece que están comunicando más las situaciones, pero no hay nada de ninguna coordinación y además te dan el pastel hecho y te dicen esto es lo que tienes que hacer. Ahí tenemos también nosotros culpa, Juan Pedro. Si tú tienes que elevarte y decir, mira, habla con el maestro armero, en este caso con el Consejo General. Es que si cada uno... Empezamos diciendo una cosa, pero después cuando van llegando los casos puntuales del día a día, tenemos que elevarnos y decir, mira, prefiero que se trate este tema directamente y vamos a coordinarlo directamente con, en este caso, el Consejo General. Porque si no acabaremos teniendo otros 17 modelos de todo y no será incapaz de coordinar después, una vez que se crean. Como tú decías con la receta electrónica, es imposible volver a... Pero vamos, te llaman a tu comunidad autónoma y te dicen tienes que hacer esto y... Vamos, que sí, pero que se puede presionar. Espérate que voy a llamar al Consejo General y tal. Vamos, si fuese así, pero es que al final te llaman de tu comunidad autónoma, te dicen esto lo vas a hacer de esta manera y al final has tirado por la calle en medio, ¿no? Y dices, pues, vamos a hacerlo. Sí, ¿cuánto has dado? Un mes de... No llegó, ¿no? Tú no, pero a gente que lo ha avisado dice, bueno, esto pero que al menos la hecho. Visión tiene que ser intentar, desde todas las instituciones, lo más homogéneo posible, porque nos ahorramos muchos problemas
después, ¿no? Que a lo mejor la comunidad en ese momento no pretende crear un sistema disruptivo, lo que pasa es que tampoco saben muchas veces ni lo que están haciendo, porque es un técnico el que le dicen, oye, ha llegado esto, ponte de acuerdo y ahora esto, ¿no? Y a lo mejor si nos elevamos todos y le hacemos ver esta visión a la administración, no te voy a decir que cambie radicalmente todo, pero conseguimos un poquito mejor coordinación. Y luego tenemos al farmacéutico en la oficina de farmacia intentando poner esto en la práctica, o sea, que todavía está pensando cómo valida una receta a papel o cómo atiende una receta electrónica privada porque no sabe ni por dónde entrar y ahora le decimos que viene el finlandés con la receta electrónica y entonces... Yo es que he venido a meterme hoy con los colegios, entonces es culpa también nuestra, es que no sabemos, bueno, culpa, no digo que sea culpa 100%, pero tenemos que saber comunicar al colegiado, porque los proyectos asistenciales que son maravillosos, las plataformas que son maravillosas, en el caso de Andalucía que tenemos a Sonfarma que funciona genial, que puedes desde pedir las sustituciones de menos de 72 horas, hacer vales de estupefacientes, hace un montón de labores administrativas, receta veterinaria y tal. Después tenemos puntos asistenciales como es Ason Ictus o como es Mapa Pharma, ANM, pero hace falta que la gente los conozca y sobre todo los utilice. En el caso del Consejo, pues los que tenemos en Nodo Pharma asistencial y el resto, pero no basta que se hagan solo, como tú decías, para la labor transaccional, sino que tenemos que implicar a los compañeros y no tengo la solución. No, ¿cómo se hace? No lo sé cómo se hace. Pero que hay que hacerlo es claro, porque tú no puedes hacer una digitalización dejando a nadie atrás porque somos 22.000 y porque el modelo se basa en la capilaridad y en la cercanía del paciente. Entonces, aquí o nos montamos todos en el barco y seremos farmacéuticos asistenciales, digitales, sociales, lo que queráis, pero todos. O porque si somos 5 digitales, asistenciales y sociales, pues no somos una corporación, somos una banda. Bueno, lo que es verdad es que cuando hay transaccional nadie se queda atrás. Eso está claro, ¿eh? Sí, en transaccional no hay problema. Ahí los farmacéuticos, si se lo dice a las 12 de la mañana, a las 9 está implantado. No, yo creo que es un cambio también de mentalidad y luego lo hablaremos porque yo creo que es un tema que me gustaría rematar un poquito al final porque va a ser un poco la unión, ¿no? de todo lo que hablemos y de ciertas herramientas que ahora comentaremos, etcétera. Ese enfoque al paciente que creo que es importante, pero lo dejamos un poquito más para el final. A mí me gustaría enlazar aquí con el tema este que te decía yo de que parece todo un poquito improvisado. No sé cómo veis un tema que ha tenido mucho auge estos últimos meses, que es el tema del kit digital, ¿no? Es decir, ¿cuántas llamadas hemos... el kit digital? Parece mentira, pero aquí no nos oímos. Bueno, yo sí os oigo, pero a ti te oigo peor, María José, pero es... Sí. El kit digital que, bueno, pues que tantas llamadas hemos tenido, digital. Tantos emails, tantos... Bueno, pues eso que parece que si no tienes el kit digital ahora, ¿no? Esos 6.000 euros que te ofrecen, bueno, ya nunca te vas a poder subir al carro y... bueno, esto es como lo de las placas solares, pero es una cuestión de líneas de negocio. Al final te están ofreciendo el kit digital porque hay una subvención y porque ahora todo el mundo va a tener una web en su farmacia y se van a poner estupendos, ¿no? Y al final lo que hay ahí es una cuestión de una transacción de dinero, ¿no? Y de empresas que al albur de las subvenciones, lo estamos viendo en el tema que tratamos hoy, pero... muy recientemente también lo estamos viendo con la cantidad de gente que hay, bueno, incluso farmacias y la distribución farmacéutica, que se plantea el proceso de poner placas solares, aprovechando también que hay una subvención al evento. Yo creo que el kit digital está muy bien, pero al final, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Una página web? Yo creo que está mal llamado o mal enfocado o se podría bien aprovechar porque no deja de ser una cuestión de que te dan un dinero para hacer una pequeña transformación digital, que tampoco se puede llevar a cabo mucho, ¿no? Si nos han calentado mucho la cabeza también, imagino que a vosotros... Yo venía de ver el decálogo de divulgación farmacéutica en redes sociales que han presentado en el Consejo hace una hora. Y reflexionaba sobre esto también, porque es verdad que la gente le presta mucha atención a los influencers, que son los que ahora pues parece que hablan de medicamentos y hablaban de la importancia de que fueran los farmacéuticos los que... Pero yo me preguntaba a mí mismo,
¿Hay necesidad de que todos los farmacéuticos estemos en redes y comuniquemos? Pues sinceramente yo me respondo a mí mismo no, porque yo, Gemma Herrerías, que era la que lo estaba presentando, yo de cremas soy el tío más malo del mundo. O sea, no me puedes preguntar nada, directamente derivo, digo que no sé, soy malísimo. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer divulgación? Entonces, sé de otro tema, pues puedo poner de otro. Es importante que estemos nosotros y es importante que sean gente preparada, obviamente, pero no todos tenemos que hacer de todo. Lo que decía Juan Pedro, pues a lo mejor no tenemos que estar los 22.000 con 22.000 páginas web o con 22.000 Facebook, 22.000 Instagram. Tenemos que ir un poco viendo que lo de la digitalización, eso es una pata, pero no es la pata importante de la que estamos hablando, del Sistema Nacional de Salud. Tendemos a que el compañero en el punto, en su farmacia, piense que la digitalización es tener una web, pero realmente ¿qué valor aporta una web? ¿Aporta algo? Pues igual no la tienes que hacer. Eso, como decía Juan Pedro, pues es un negocio, claro, te dan una subvención, pues las empresas te lo ofrecen. Y parece que si no lo haces, pues eres el que va más atrasado. Pero hay gente que igual pues tiene que pensar, no, yo lo que voy a hacer es comunicar 4 mensajes bien y no lo voy a hacer con una página web. ¿Para qué? Yo la postura un poco que estamos viendo es que al final el kit digital lo que te hace es hacer un pequeño avance momentáneo en un tema, pero al final es una iniciativa individual, particular, y que además en la mayoría de los casos, excepto excepciones muy contadas, como todo avanza tan rápido, enseguida se queda obsoleto y eso, pues al final, yo le digo un poco que son las fuentes que pusimos en la anterior crisis, ¿no? Se pusieron fuentes en todos los pueblos. Ahora las fuentes son kits digitales, ¿no? Que cada uno tiene pues una app que dentro de 6 meses estará ya un poquito desactualizada y dentro de 2 años, pues bueno, ya no te acordarás ni cómo es, ¿no? Y aquí os lanzo la reflexión. Esto del avance digital y de la digitalización del sistema, ¿tiene que ser un tema individual de cada farmacéutico que sea muy implicado o tiene que ser más un tema de empresas externas que vengan a intentar echarnos una mano o con una buena voluntad de inversión y un buen plan de negocio? ¿O debe ser más un tema institucional como sector regulado que somos? Yo creo que es un sistema tan complejo. Hacer una transformación digital de una manera individual, por compañero o por farmacia comunitaria, sería un disparate. Esto podrá hacer algo muy sencillo. Al albur de las subvenciones siempre se generan empresas que están muy interesadas en ofrecerte una serie de servicios. Que está bien que los compañeros pues, aprovechen este tipo de cosas para ir haciendo, pero es lo que tú dices, ¿esto cuánto dura? Pero lo que hablamos de transformación digital no es hacer una web ni hacer una app. Es un tema mucho más serio y mucho más escalado, ¿no? Y creo que son proyectos, y de ahí la creación por parte en esa estrategia que repetimos tanto de asistenciales, sociales y digitales, la creación de esta agenda digital lo que prevé es la elaboración en 28 proyectos de una transformación digital de la profesión, pero eso tendrán que hacerlo las corporaciones y tendremos que hacerlo desde la corporación, con todos los colegios y siguiendo una línea para que todo esto tenga cierta homogeneidad y volvamos al comienzo, ¿no? a que las situaciones sean exactamente o muy parecidas en Teruel, en Huelva o en Jaén o en Madrid, ¿no? Y si esto lo dejamos al albur del individuo, pues no haremos nada, salvo una pequeña transformación que podrás hacer en tu farmacia comunitaria, pero poco más, ¿no? Yo creo que la transformación digital en profundidad tiene que venir de la mano de la corporación, con lenguajes similares, con ideas importantes, y esa agenda digital, lo bonito que tiene que tener es que se han establecido 28 proyectos, pero es una agenda abierta, porque en el proceso de transformación digital lo que estamos planteando hoy, a lo mejor vale para hoy, pero no vale para mañana. Incluso habiéndolo pensado con cierto grado de mirada larga, ¿no? Porque está cambiando todo constantemente y tiene que ser una agenda renovada constantemente y sobre todo muy coordinada entre todas las 52 provincias o los consejos autonómicos o en general. Y además tenemos casos de éxito, Juan Pedro.
Nosotros tenemos ya casos, obviamente coincido plenamente con lo que dice, individualmente no se puede. Va a parecer que es que nos llevamos bien, Jorge, aquí en Andalucía. Pero es que ahora que se está acabando, pues te doy para que no me des leña. El tema es que ya hay casos de éxito. Si nosotros cuando distribuimos las mascarillas aquí en Andalucía, que lo hicimos a través de ASON, reflejando el paciente que le había retirado, cuando no, hombre, el entorno acordaron, no había mascarilla, eran situaciones, y todas las farmacias, hubo gente que con la picaresca que iba de una a otra, nosotros registrábamos en nuestra plataforma que la había recogido y ya no podía retirarla en otro lado cuando había mucha escasez. Entonces funciona la red, funciona, tenemos que ser farmacias en red, tenemos que ser farmacias en red. Tiene que hacerse por las corporaciones, que solo puedo decirte que sí, es imposible de otra forma. Y sobre todo que aporte valor a nuestra labor como farmacéuticos y también al paciente. O sea, esto de pensar que la digitalización es tener una página, es que al final hay una brecha digital también y esto puede llevarnos a una frustración porque no estamos a ese ritmo y porque no podemos tener ni competir, ni... Entonces, tiene que ser algo que aporte valor a la profesión. Yo creo que lo que acabáis de decir es muy importante estar en red. Hemos visto ejemplos de descoordinación y ahí entra también la picaresca de ciertas personas, ¿no? Que claro. esta mañana incluso con la vocal de Madrid de Hospitales lo hablábamos, que toda esa descoordinación lo que genera son ineficiencias del sistema y un gasto muchas veces un gasto público mayor en medicamentos y bueno, no sé, al final todo eso son agujeros que luego también percibe la administración y que nos debilitan como sector, ¿no? En relación, esta mañana en concreto era con el tema de Axon, que además yo creo que es uno de los ejemplos de digitalización como proyecto, yo creo que más éxito ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? Todo el tema de los medicamentos hospitalarios y cómo se relaciona ahora la farmacia comunitaria con la farmacia hospitalaria, que a lo mejor hace un tiempo, y esa trazabilidad que en todo momento tenemos. Y aquí esta mañana hacíamos una reflexión con el farmacéutico que hemos estado allí en el Hospital Virgen de la Macarena, que era, esto está fenomenal, ya estamos digitalizados, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya estamos digitalizados internamente fenomenal, ya nos comunicamos muy bien, pero ¿y al paciente cuándo llegamos, no? Ese es el salto, ¿no? Y decía, es que estaría fenomenal que el paciente tuviese esa trazabilidad en su móvil para que supiese. Yo creo que nos falta, no sé si estáis de acuerdo, compartimos el diagnóstico que también se trató el otro día, que nos falta ese salto, que es lo que han sabido hacer. Además es que es curioso, ¿no? El otro día una de las conclusiones que sacábamos es que nos falta dar un salto en un paso que es llegar al paciente final, cuando hay grandes empresas que tienen todo montado, tienen esa forma de llegar al cliente final, pero no tienen una cosa tan importante como la nuestra, que es ese último metro, esa capilaridad que les hace muchas veces desistir de proyectos gigantescos porque no son capaces de tener esa cercanía, ¿no? Esa cercanía física en este momento, que es lo que les hace un poco desistir a veces, ¿no? Al final es cómo plantea ese proceso y por eso insistí antes, lo puedes hacer con carácter interno o como nos planteaban también, ¿no? Desde la visión del paciente o del usuario. Y tiene que ser cambiable, tiene que ser adaptable, y tiene que estar en continuo movimiento. El proceso de digitalización no se acaba en el momento en que creas una idea, ¿no? Sino tiene que ir evolucionando y evolucionando rápido. Pero tenemos que mirarlo también con esas necesidades de los pacientes, en nuestro caso, ¿no? Al final, también decimos siempre que digitalizar tiene que ser humanizar. No podemos ni alejarnos de los pacientes ni que ellos se consideren alejados. O sea, si digitalizamos es para humanizar y para tener al paciente más cerca con muchas más facilidades. Hablabas y a mí sí me gusta porque, y en un día como hoy, que no es específico de esta mesa, pero lo que habéis visto esta mañana, que ha sido uno de los éxitos en el cual ha intervenido también un proceso de digitalización importante con la entrega, con esa dispensación colaborativa de medicamentos de hospital. Aquí surgió en un momento de pandemia de una cosa que ya lo vimos en el Parlamento, el anterior consejero de Salud y Familias en su momento, ahora Consumo, dijo que había cosas que habían venido para quedarse, porque habían sido situaciones de éxito. Y tenemos que ir en esa línea, ¿no? Ahí ha colaborado, bueno, hablar aquí de la distribución Vidafarma,
cómo ha montado este sistema de distribución. Sí, ahora, pero perdón un segundo. Con el Consejo Andaluz, con los compañeros de farmacia de hospital, con los compañeros de farmacia comunitaria y al final, pues bueno, en un sistema que ya llevamos 150.000 entregas, ¿no? Yo creo que además está ya, cuando es un caso de éxito tan apabullante, yo creo que esto ha venido para quedarse y lo que hay que hacer es rematar, ¿no?, ahora el proceso, ¿no? Y ahora hay que rematar el proceso y a lo mejor lo que tú dices, vamos a seguir dándole una vuelta más, ¿no?, hasta donde llegamos. Sí. Iba para que siguiera Juan Pedro a decir que incluso les ha facilitado la vida a los compañeros de hospital, no solo porque no tienen que tener a lo mejor ese tiempo que dedicaban a la entrega en sí, que es lo que se hace en la oficina de farmacia, sino porque esa digitalización que Vidafarma les pudo implementar a nivel de etiquetas y tal, cuando yo he hablado con ellos, pues resulta que están contentísimos, porque es que el proceso, aunque fuera a recogerlo allí el paciente, que no lo están haciendo, pero ya les ha mejorado digitalmente también un proceso que tenían más tedioso. Con lo cual ahí es un caso de éxito desde el inicio hasta el final. Y ya los pacientes que están muy, muy contentos. Yo creo que al final nos metemos cada uno, ¿no?, en nuestro día a día, nuestro compartimento estanco, y es una pena porque esta mañana, de hecho, y me incluyo, es decir, farmacia comunitaria y de repente vas allí y te explican su labor los farmacéuticos hospitalarios y obviamente y viceversa, ¿no? También les explicas cómo puedes aportar y cuando al final les preguntaba qué habéis sacado, qué ha cambiado vuestra vida, dice, bueno, mucho mejor, es verdad que hay cierto componente más de trabajo burocrático, etcétera, pero obviamente hemos mejorado y sobre todo hemos mejorado la vida del paciente, que es al final a quien nos debemos, ¿no? Yo quería contar también otro ejemplo de éxito, de colaboración y de que nos han dejado colaborar con la Administración y bueno, es la realización de test en la farmacia, donde nosotros a través de la plataforma de salud en Aragón hemos comunicado los positivos que en un test hemos detectado y ha pasado a historia clínica. Y eso es muy importante y aparte hemos podido emitir certificados digitales europeos que esos pacientes, sobre todo en el medio rural, ha sido muy importante, no han tenido que desplazarse a una ciudad de donde tenían que ir para hacerse este certificado, hemos podido hacerlo en las farmacias de los pueblos y hemos colaborado con esos pacientes y con el sistema. Yo creo perdona, Jorge. Que el paciente obviamente tiene que estar... yo creo que tú lo has enfocado bien antes, tenemos que poder llegar a él. Aquí hay ejemplos de no tanto éxitos, como por ejemplo una página web que se llama Clic Salud, un aplicativo en el cual tú entras en tu ordenador y puedes ver cuándo te sale la medicación, puedes ver tus pruebas clínicas, pero que el paciente no utiliza. Entonces, pues hay herramientas que se diseñan muy bien, la herramienta yo la veo y la verdad es que está bien, pero no le llega. Si no le llega al final, no ha sido todo el éxito, los usuarios finales no la utilizan. Yo que sé, habrá que hacer una app, no sé bien cuál sería el modo, pero que hay que darle una vuelta porque al final quitaría trabajo a muchos compañeros que nosotros tenemos que estar constantemente cuándo le sale tal medicación, cuándo... De una manera fácil él pudiera verla, pues a lo mejor nos quitaríamos muchos problemas. Él también sería más responsable de su medicación. Si tú ya le das esa importancia, también se implica, la adherencia aumenta, los costes disminuyen, es beneficio para el sistema, beneficio yo creo que para todos, ¿no? Bueno, ahí yo creo, y aquí me corregí si me equivoco, que ahí tenemos los colegios y el Consejo una baza importante, ¿no? Al final, cuando todas las plataformas que tienen tanto éxito es porque han llegado a un momento en el que no solo la comodidad y es una buena plataforma, obviamente, si es mala, ¿no?, pero la confianza de que entras en un lugar seguro, ¿no? Entonces, es verdad que ahí sí que es verdad que en todas las encuestas y lo que opina la población, la farmacia es un lugar seguro y la relación con el farmacéutico es un lugar seguro. Creo que es verdad que es una herramienta que tenemos que utilizar y potenciar para dar ese salto final hacia el paciente, ¿no? Porque al final confían en nosotros y esa confianza, si la conseguimos llevar al plano digital, pues puede hacer que tengamos herramientas muy potentes. Porque muchas veces estas plataformas pueden ser útiles y pueden tener buena información, pero al final muchas veces la gente, y hablando además de temas sanitarios, se guarda mucho de al final dar el ok a que guarden tus datos y al ok a... Claro. Porque es verdad que aceptas cookies, aceptas muchas cosas y no sabes dónde va a parar, ¿no? Y ahí sí que esa reticencia a lo desconocido, que creo que la farmacia y las instituciones farmacéuticas pueden dar ese plus, ¿no?
Bueno, yo ahora creo que hay una APP que sí llega al paciente, que es Mi Farmacia Asistencial. Mi Farmacia Asistencial, nosotros podemos registrar con la plataforma del Consejo, podemos registrar toda la medicación del paciente, no solo la de receta electrónica, también la de receta privada, todas aquellas indicaciones que el farmacéutico hace al paciente en la oficina de farmacia. Esto crea, todas las indicaciones también, y esto crea, aparte que una evidencia, crea un dossier farmacoterapéutico completo que permite al farmacéutico tener una visión completa y dar mejor servicio al paciente. Y compartimos en red con la red de farmacias, que esto es importantísimo, trabajar en red nos fortalece en el ámbito asistencial y aparte ayuda a la sostenibilidad del sistema y además nos favorece la práctica colaborativa. Entonces, todo este dossier farmacoterapéutico ahora, a través de esta APP, se va a poner a disposición, y todas las intervenciones que el farmacéutico hace, porque claro, al tener esta visión completa del dossier farmacoterapéutico, tú cuando le atiendes puedes intervenir sobre sus problemas relacionados con la medicación, sus resultados negativos, etcétera, Pero etcétera. tú sabes una cosa, María José, que a mí registrar lo que ya está registrado me da un poco de coraje, porque a mí lo que me gustaría es que me integraran. Vamos a ver, el paciente tiene metida la medicación ya de forma en su historial, pues, dame acceso, yo hasta un nivel. Pero no es completa, es completa, porque no tiene registrada la medicación. Lo que tiene que hacer es facultarnos para que las FP las podamos meter en el historial clínico y todos trabajar en el mismo entorno. Sí, eso, verá, estos son mundos ideales que yo estoy lanzando aquí, yo estoy pintando como quiero. Yo sé que después pues, vienen los escollos de la administración, pero como estamos elevándonos en un debate, yo en un mundo en el cual me gustaría que nos desarrolláramos es, tú me das acceso a mí el historial porque es además del paciente, no es de nadie en concreto, no es de un profesional solo, tú me das acceso. Yo te lo enriquezco porque soy un profesional sanitario cualificado y te introduzco, si tú quieres, las FP, porque así el médico también tiene más información. Pero no me hagas hacer el trabajo 200 veces. Si ya tiene la medicación, déjame verla. Volvemos a lo mismo, evitar duplicidades y trabajar en red entre todos, ¿no? Para que exacto, no tengas tú que estar otra vez metiendo, claro, picando datos, ¿no? Por seguir en la línea de María José, yo creo que sí es importante y ha habido ciertas herramientas pues, que han tenido en los últimos tiempos pues mayor relevancia, ¿no? A mí me gustaría que comentásemos, Juan Pedro, si quieres, no sé, Farmagel, Cismed, cuéntanos un poquito. Es que yo eso soy muy cansino. En eso soy yo muy cansino, pero bueno. Pero sí, 2 minutos. Ya. Si no estamos aquí mucho tiempo, ¿no? Pero yo, y casi abundando esto, hay herramientas que han surgido, que son magníficas, que tienen una utilidad tremenda para los compañeros, pero yo, haciendo un poco uso de una canción del inicio de este congreso, pues hay veces que esa maldita pared que separa tu vida y la mía con la del colegiado de a pie, ¿no? Y cuando hacemos estos procesos de transformación digital, creando herramientas que son magníficas y que son muy necesarias, y se crean desde arriba, desde la corporación madre, desde la corporación principal, y tienen que aterrizar a los 52 colegios que hay en España. Y los 52 colegios en España tenemos la obligación de trasladar toda esa información y toda esa serie de herramientas a los colegiados. Y luego nos damos cuenta de que todo esto al final se acaba diluyendo y tendremos culpa un poco todos, ¿no? Desde arriba hasta abajo, de no saber llegar o no manifestar, o a lo mejor las herramientas que preparamos no son las que nos están pidiendo, no lo sé. Pero hay casos de éxito, por ejemplo, el tema de Cismed que comentabas tú. El tema de Cismed, que se apunte la gente, que todo el mundo esté dando diariamente las situaciones de problemas de suministro de medicamentos en España, es fundamental, pero es fundamental para defender muchas cosas, ¿no? Ya no es que nos preocupen los desabastecimientos o la falta de suministro, que ya es muy relevante el problema, pero es que luego nos da una información tremenda, como ha pasado aquí en Andalucía. En Andalucía, desde que desaparecen las subastas, desaparece el 50% de los problemas de desabastecimiento. Y eso lo sabemos pues, porque los compañeros han decidido trasladarnos la información a través de la plataforma Cismed. Y cuando estaban muchos tiburones de empresas que crecen al albur
de necesidades, estábamos viendo cómo ya estaban generando, cuando había problemas de desabastecimiento, pues a ofrecerse a meter en tu sistema, que podríamos estar aquí también un buen rato hablando de los datos y de cómo alegremente le cedemos los datos a cualquier compañía que nos llama, y han nacido empresas con esa visión que decían, no te preocupes, yo sé el stock que tienes en tu farmacia y yo te voy a poner en comunicación y voy a hacer una transacción entre farmacias porque hay problemas de desabastecimiento y tenemos que solucionarlo, y yo, que soy magnífico, pero al final lo que tiene es una necesidad de crear una empresa, ganar dinero legítimamente, pues te montan sistemas de estos. Y creamos Farmagel para eso. Había una necesidad, se crea Farmagel. Farmagel tendría que estar, pues todas las farmacias de España, igual que todas las farmacias de España, tendrían que estar informando a CISMED. Y cuando hagamos procesos de evolución, tenemos que implicarnos todos. ¿Y cómo conseguimos eso? ¿O qué parte de responsabilidad tiene desde el Consejo General al Consejo Autonómico o a los compañeros que dirigen la Junta de Gobierno, que dirigen los colegios, para llegar al farmacéutico y que participe y que colabore y que exija? Porque le estamos dando herramientas que son muy importantes y le tendremos que seguir dando herramientas según sus necesidades. Igual que miramos al paciente, también esta parte de reflexión. Perdona, interna, Juan Pedro, y muy cómodas, porque estas herramientas que no son nada invasivas, no sé si tienen 10 segundos de instalación en el caso de Farmagel o menos, es una herramienta que funciona genial. CISMED te cuesta 2 o 3 segundos en el día, hace un beneficio increíble por los datos que aporta para después justificar desabastecimientos y demás. Tú no le has preguntado a la sala quién no tiene CISMED, me ha extrañado, porque yo digo, lo primero que vas a preguntar es ¿quién no tiene CISMED? ¿Cómo no lo tenéis? La parte buena es que tenemos un foco que no vemos quién contesta, con lo cual Juan Pedro no puede tomar represalias. Aquí están mitad y mitad. Más o menos no tengo mitad y mitad. Juan Pedro, yo que he detectado en tu exposición cierta molestia y quiero darte la razón, porque es verdad, nos ponéis estas herramientas tan importantes a disposición, y es que somos los colegios, en este caso yo entiendo, que tenemos que decir a los colegiados, esto existe y esto va a beneficiar a tu paciente. Tú sabes, Farmagel, en el medio rural, o sea, tú no puedes tener, no puedes tener todos los medicamentos, ni puedes tener faltas, puedes tener ese paciente una necesidad y no esperar a la tarde o a mañana, o bueno, en el medio rural a veces algunas poblaciones tienen un pedido cada 3 días, es que esto existe. Entonces tú sabes que tú puedas marcar la delimitación, si tienes una población grande o sabes en qué farmacia, a qué distancia pueden tener este medicamento, tú haces la petición y a ese paciente lo mandas directamente. Y esto es importantísimo. Pero yo en torno me da culpa también, o sea que yo tengo yo parte porque yo tengo mi colegio y que me ocurre también, y mira que María Jesús, doy la castaña con todos estos temas constantemente, ¿no? Y al final, bueno, pues al final se van consiguiendo unos números aceptables, ¿no? Pero es muy importante la responsabilidad que tenemos todos en eso y de que lleguen. Hay situaciones, por ejemplo, hablabas del medicamento accesible plus o la plataforma, el Vox Plus Lite, que hemos puesto a mano de los pacientes. Y esto tendríamos que enseñárselo y dedicar tiempo, porque estamos creando procesos digitales que son muy buenos, con unas herramientas magníficas, y al final lo que hacemos es desaprovecharlos, ¿no? Aprovechémoslo y motivemos para que se aproveche, ¿no? Muy bien. Es verdad que no, como todavía llevo poco tiempo de presidente, no conocía esa faceta de que entrabas ahí, pero no te volveré a meter ahí la No, bueno, a mí me gustaría compartir, y voy a sacar un último tema, remato, me ha hecho muchas gracias porque ya has dicho 2 o 3 veces que hay otros actores que están pendientes de meterse, ¿no? Y el otro día en la Convención Nacional salió una frase, creo que era un filósofo italiano, un político italiano, que decía: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en nacer y en el claroscuro surgen monstruos. Y yo creo que es muy significativo, es decir, si nosotros dudamos, si nosotros no somos rápidos, siempre hay gente muy atenta, ¿no?, a meterse, ¿no?, y a intentar meterse entre el farmacéutico y el paciente o el usuario, ¿no? Por rematar, quiero dejar 5 minutos al final para preguntas, pero quiero hacer un repaso muy rápido por un tema que creo que es importantísimo y los colegios tenemos una responsabilidad importante de cara a concienciar a las farmacias sobre un efecto que está produciendo todo esto. Es decir, la digitalización está estupendo, pero estamos generando muchísimos datos, ¿no? Y está empezando a haber ciertos movimientos de captación de datos por parte de empresas a cambio de descuentos comerciales
en las condiciones de las farmacias. Yo creo que es un tema gravísimo, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor visto a nivel individual desde la farmacia, desde, como decíamos antes, desde el cubículo de cada uno, decir, bueno, ¿qué más me da? Yo aquí cedo los datos, me dan un 5% más en esa factura. Si a lo mejor lo ves a final de año, son 200, 300 euros, imagínate, como una... Pero en cambio, yo creo que, no sé si lo veis así, estamos generando un monstruo, ¿no? que se puede volver en nuestra contra. ¿Cómo veis esto? Y os pido 2 minutos, aquí ser muy sintéticos porque ya vamos a rematar con preguntas. Yo lo describo rápidamente, es como vender los planos de un palacio que hayas construido por el valor del papel. O sea, es algo irrisorio, o sea, es que no sé cómo alguien puede dar sus tripas a terceros que de dudosa ética o de dudosa finalidad para que después se creen este tipo de monstruos que tú hablabas o las empresas con una finalidad lícita de ganar dinero y al final que jueguen en tu contra. Yo estoy totalmente en contra. Intento explicarlo cuando hablo con algunos colegiados. El problema es que creo que a esa labor a lo mejor no la hacemos del todo bien porque no llega o no cala el mensaje o no lo sabemos explicar bien, pero a mí me parece importantísimo que se le dé a los datos una importancia estratégica porque nos estamos dando cuenta, bueno, ya sin contar los casos estos de que aparecen datos de salud que son datos sensibles en sitios que tal, porque la captación de datos que decían que iba a ser de una forma es de otra y extraen datos más de los que dijeron, en fin, y es un caos, es un caos. Juan Pedro. Yo creo que ahí coincidimos todos, lo que pasa es que es algo preocupante porque el farmacéutico muchas veces está en su cueva. Y en su cueva pues piensa además que no va a pasar nada y que, bueno, puede hacer lo que él quiera. Y yo creo que ahí tenemos una labor pedagógica importantísima, porque si no hacemos pedagogía con esto y no sabemos explicarlo, el farmacéutico a lo mejor no ve el peligro de manera inminente. Y dice, bueno, tampoco tiene tanta relevancia, ¿no? Y esto encima te dan un dinerillo y tal, o te dan la solución, o llega un laboratorio y te lo exige para poder tener o bien condiciones o bien simplemente servirte, que es de dudosa legalidad, ¿no? O cualquier otra situación, hay compañeros que están trabajando con Globo y el Globo, para que saber lo que tienes, pues te exige que estés dando tus datos también y a lo mejor no le dan importancia, simplemente el caramelo de decirle, pues yo lo consideran como además que están haciendo algo de un proceso de digitalización también, a lo mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, como dice Jorge, con la información que se traslada y que se da, porque al final los enemigos de la profesión tienen la radiografía hecha porque se la estamos dando. Y entonces ahora nos queda ese proceso de saber comunicar esto, saber explicarlo y de la pedagogía, que es tan importante, por eso la labor de los colegios es tan importantísima en todas estas cosas, ¿no? María José. Bueno, yo creo que hay farmacéuticos que enfocan su trabajo a la labor asistencial, pero hay farmacéuticos, y los hay, que enfocan su labor más comercialmente y, bueno, y aprovechan todos los recursos o todos los caminos que tienen para esto. Y luego también tenemos farmacéuticos con necesidades que a lo mejor encuentran en esto pues una vía de ingresos o bueno, yo no sé cómo lo plantean. Sí que es verdad, y en eso estoy de acuerdo, pues que tenemos que dar unas explicaciones correctas, que tenemos que hacer ver los peligros y que hacerles ver la importancia que tiene pues entrar en este juego.